Muy buen día para todos. Mi nombre es Laura Victoria Toro Cortés. El día de hoy vamos a socializar un poco acerca de un artículo que trataba en la investigación de las bacterias gram negativas para la biodegradación de hidrocarburos. Entonces vamos a contextualizar un poco de lo que es la contaminación por hidrocarburos o la problemática petrolera para que entendamos un poco del por qué este artículo tiene una investigación muy interesante y si se lleva a cabo podría generar muy buenos resultados para el medio ambiente. Entonces, la industria petrolera es una de las industrias que mayor afectación causa al ecosistema. La contaminación por hidrocarburos cada vez se presenta más, afectando al aire, el suelo y principalmente a las fuentes hídricas, al ser el mar básicamente la disposición final de la gran mayoría de hidrocarburos debido a derrames premeditados o accidentales. Entonces, en ese caso, un contexto más local es un contexto colombiano. Muchas veces hemos visto la problemática que se ha visto con algunos grupos armados en medio del margen de la violencia. Llegan a estos municipios donde se encuentran las empresas petroleras haciendo sus excavaciones y es allí donde en refinerías y así hacen que todo este proceso, todo esto que se extrae del hidrocarburo llegue a los ríos, haciendo los derrames a propósito, y otros ya es como tal en la elaboración. Hay riesgo de que esto de igual forma contamine. Entonces, en el departamento de Santander es uno de los departamentos que más contaminación ha reportado, que más ha logrado el petróleo o el hidrocarburo llegar a contaminar el agua. Ya teniendo un poco el contexto de lo que es como tal la contaminación por el hidrocarburo, entonces vamos a hablar de la técnica que nos habla este artículo. Este artículo es hecho por unos estudiantes de la UNAD, un proceso investigativo, donde ellos nos hablan un poco de una técnica que se encontró donde se utilizan las bacterias para biodegradar el petróleo que encontramos en las fuentes hídricas. Entonces, según un estudio realizado, se observó cómo algunos microorganismos, específicamente algunas especies de bacteria, utilizaban estos hidrocarburos presentes en las fuentes hídricas como fuente de carbono y energía, logrando biodegradar el contaminante presente en el agua. Todos sabemos que la biodegradación es el uso de microorganismos para un proceso de descontaminación, como en este caso estamos hablando. Entonces, este tipo de bacterias, no son todas las bacterias, son un tipo de bacteria específico que ya vamos a ver con profundidad cuáles son, lograban alimentarse de cierta forma, coger como todo, como fuente de energía, el petróleo, procesarlo y así descontaminar. Obviamente se tiene que hacer un cálculo de cuánto se quiere descontaminar, qué cantidad se necesita de bacterias para hacerlo. Es un proceso que ya muchos están haciendo. La Universidad de los Andes hizo todo un proyecto investigativo donde hablaban acerca de esta metodología y es una metodología muy efectiva. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las bacterias, sobre este grupo funcional tan amplio y tan importante que muchas veces pueden ser tanto benéficas como también tener como sus cosas no tan buenas, pero en este caso es para un uso benéfico. Entonces las bacterias pertenecen al reino procariota. Son microorganismos unicelulares, ellas solo tienen una célula, son el único organismo que tiene una célula y que son procariotas. No tienen tamaño específico, son muy pequeñas, son diminutas, solamente se pueden ver a través del microscopio, pero ellas no tienen un tamaño específico, así como tampoco tienen una sola forma, ya lo vamos a ver. Presentan ADN circular. Su estructura carece de organulos, ella no tiene como digamos las células vegetales o animales, las eucariotas que sí tienen organulos, aparato de Golgi, entre otras cosas, ellas no lo tienen. Digamos que solamente tienen como el nucleoide, que es donde está como todo su ADN, y la pared celular, que es la que la delimita. Se reproducen por fisión binaria, entonces sabemos que la célula madre se divide en dos para dar como vida a otra célula. Y hay dos tipos de clasificación, que es la clasificación taxonómica, donde tenemos
los bacilos, que son los que vemos aquí de primeros, que son como alargaditos, los cocos, que son totalmente redondos, unas bolitas, y están los espirilos, que son como en una espiral, o digamos que así como una carretera. Y también hay una clasificación por la estructura de su pared celular, en este caso lo que todos conocemos como la tinción de Gram, las bacterias Gram negativas y Gram positivas. Algunos específicos, ya sabemos que las bacterias son un grupo funcional muy amplio que tienen pues, bastantes microorganismos en ellos, y no significa que todos los microorganismos nos ayuden para nuestro proceso de biodegradación. Entonces vamos a ver durante la investigación, lograron concluir que las bacterias Gram negativas tienen una ventaja con respecto a las bacterias Gram positivas. Es decir, bueno, para poner contexto, las bacterias de Gram negativas son las que tienen una membrana externa y una pared delgada de peptidoglicano, y las bacterias Gram positivas no tienen membrana externa y tienen una pared más gruesa de peptidoglicano. Cuando se realiza la tinción, las bacterias de Gram negativas son de color rosa, y las bacterias Gram positivas nos van a dar un color morado, violeta, azul, más o menos de ese color. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la membrana externa, las bacterias Gram negativas tienen presencia de lipopolisacáridos, los cuales, digamos que esta sustancia permite con mayor facilidad los procesos degradativos. Entonces, por ende, ellas para este proceso son mucho más útiles o funcionales que las bacterias Gram positivas. Entre esas encontramos algunas especies como son las pseudomonas, el Chromobacterium, Enterobacter, Aeromonas, etc. Algunas pueden ser en bacilos, otras pueden ser en coco, pero todas tienen en común que son Gram negativas. ¿Ok? Y estos entre muchas otras más, pero pues yo traigo acá como un poco de resumen. Bueno, ahora vamos a hablar como de los objetivos principales que... Ok, entonces ahora vamos a hablar de los objetivos que se pudo ver o que pude observar luego de leer esta investigación o este artículo investigativo. Entonces, como primer lugar, lo que se hace es identificar las bacterias Gram negativas implicadas en la biodegradación y de hidrocarburos y su mecanismo de acción sobre compuestos contaminantes. Entonces, ese objetivo se hace como identificar dónde está la contaminación e identificar qué tipo de bacterias son las que se tienen que usar. Ya les dije que eso depende mucho como de la cantidad de contaminante, asimismo es la cantidad de bacterias, y pues hay algunas que degradan mucho mejor que otras. Entonces todo este estudio ya es cuando se va a hacer el proceso como tal en el sitio. Segundo, analizar la función de los biosurfactantes producidos por bacteria en la degradación de hidrocarburos. Comparar las diferentes estrategias de bioremediación, tanto in situ como ex situ, empleadas en la eliminación de contaminantes derivados del petróleo. Y el cuarto, evaluar el potencial biotecnológico de las bacterias Gram negativas en la restauración ambiental de suelos y cuerpos de agua afectados por derrames de hidrocarburos. Listo, claro, ahí los objetivos. Ahora vamos a la importancia. La importancia de este tipo de investigaciones. Entonces, el descubrimiento de las bacterias para la biodegradación de hidrocarburos contaminantes genera un impacto positivo para el medio ambiente, aportando una solución sostenible al impacto ambiental generado por las industrias petroleras. Entonces, como les decía al principio, las industrias petroleras son una de las más contaminantes. Así no sea algo planificado, es muy común que sucedan este tipo de derrames, de pronto no a cantidades tan extensas como cuando se hace premeditado, pero sí ha ocurrido muchas veces y al final terminan contaminando. Y lo que les digo, este tipo de sustancias, esos hidrocarburos, no se desintegran en poco tiempo, sino en muy largo tiempo. Entonces, tiene como, bueno, yo logré como poner 3 ramas de las cosas más importantes, que es reducir la dependencia de métodos químicos. Vamos a hablar un poco de la importancia o del impacto que este tipo de investigaciones o esta investigación en específico nos proporciona para
nuestro medio ambiente o nos genera un impacto ambiental. Entonces, el descubrimiento de bacterias para la biodegradación de hidrocarburos contaminantes genera un impacto positivo para el medio ambiente, aportando una solución sostenible al impacto ambiental generado por las industrias petroleras. Ya les había explicado que son una de las industrias más contaminantes. Sea premeditado o simplemente accidental, por lo regular, siempre en estos procesos de excavación petrolera se terminan disponiendo de este tipo de sustancias en las fuentes hídricas. Entonces, logré sacar como más o menos 3 cosas de lo que más me llamó la atención del artículo, y entre esas está que se puede reducir, o sea, mediante esta bioremediación, se puede reducir la dependencia de métodos químicos. Muchas veces hay otras metodologías que se basan en aplicar dispersantes químicos que vuelven las partículas más pequeñas, haciendo que estas pues se dispersen. Eso de pronto podría ayudar como a que no se haga esta capa negra y permita la entrada de la luz solar para la fotosíntesis, pero también resultan envenenando a los seres vivos que pertenecen a estos ecosistemas que se alimentan de estas partículas. Entonces no es algo totalmente efectivo, 100% efectivo. También acelera la recuperación de suelos y aguas contaminadas. Como ya todos sabemos, la importancia de la recuperación de este tipo de ecosistemas. Todos sabemos lo importante o toda la importancia que tienen las algas marinas, que son las principales productoras de oxígeno, que vuelven el CO2 oxígeno, lo transforman, o también que el balance de todos los seres vivos que pertenecen a un ecosistema estén completos para que así el ecosistema prevalezca. Y también fomentar el uso de tecnologías limpias, como lo es la bioremediación o el uso de estos microorganismos para mantener el equilibrio ecosistémico. También estuve leyendo que ya no solamente se están usando bacterias, también están usando hongos o algún tipo de algas que ayudan a la bioremediación. Todo esto con el fin de lograr descontaminar nuestros suelos, nuestras aguas y así poder tener un ecosistema limpio. Muchísimas gracias. Acá dejo la bibliografía y el link del artículo en el que me basé para hacer esta presentación. Muchísimas gracias.